la situación de choferes, de posibles testaferros, si no hubiera una Dirección General de Impuestos Internos que está como está, fíjense que el doctor Fernández decía, antes de la tragedia, de la situación que tenemos, que todo el que lo visitaba le hablaba de que estaba bajo acoso. Acoso fiscal. Acoso fiscal, ¿qué quiere decir esto? Antes tú podías tener, hay gente que podía tener un chofer como testaferro o cualquier persona, pero que resulta que ahora esa persona, si está reflejando unos ingresos que no se corresponden, va a tener dificultad. Va a tener dificultad realmente con impuestos internos. Entonces, hay una serie de cosas que aquí en el pasado se podían hacer que hoy no es tan fácil de hacerla. Hoy no es tan fácil de hacerla, pero que se identifique todo el que concurse, que el que esté participando de manera legítima en un concurso, se supone que no debe tener nada que ocultar. Que dé todas las informaciones que corresponden, eso es bueno. Eso es bueno. Pero creo que la parte esta de que una persona que tiene salario de chofer, entonces aparece como presidente de una compañía, pero entonces hay que justificar que esa persona tiene unos ingresos. Cuando eso le choca a esa persona, entonces tiene un llamado. ¿Usted recuerda lo que ocurrió con los empleados, con la gente que tenía varios empleos? Que fue una crisis que hubo que, digamos, apaciguarla un poco, porque de repente eso no daba problema en la República Dominicana. Usted podía recibir varios ingresos sin problema. Entonces, hubo una crisis porque había gente que no sabía que eso le iba a dar problemas y eso le dio problemas. Lamentablemente. Lo bueno, Julio, que tomemos en cuenta esta inquietud de Pancho Álvarez. Si no procede, delete, se descarta. Pero en caso de que eso esté ocurriendo como él denuncia, bueno. Es sencillamente saber el beneficiario final, es lo que él pide. Como él lo denuncia, es correcto. Es decir, toda empresa, porque además toda empresa tiene todos los datos registrados. Una empresa gana y nada más hay que buscarla. Hay un registro mercantil que dice quién es, y además es público ese registro mercantil, porque es obligatorio. Sí. Si yo pido el registro mercantil de cualquier empresa, me lo tienen que dar porque está incluso hasta en línea. Y sale todo el que es accionista y nada más hay que investigarlo. O sea, es válida la inquietud de Pancho, pero él sabe muy bien que eso es fácilmente conseguible. Empresa que concursa tiene que tener registro mercantil. El registro mercantil es público, tú lo puedes pedir y te lo tienen que dar obligado por la ley, pero además que está en línea, eso está en línea. Pero es bueno que cualquier empresa que gane se sepa todas esas cosas, eso es verdad. Bueno, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y Salvador. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Filipenses 4, 6 al 7. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y es bueno empezar con este versículo precisamente hoy, que se inicia la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? La Semana Santa es la última etapa de la semana que vivió Jesús como hombre aquí en la tierra. Su ministerio, que fue sobre todo los últimos 3 años, donde realizó una gran cantidad de acciones, milagros, y dejó sus principales enseñanzas, culminan en esta semana, esta última semana, que representa muchas cosas. O sea, tradicionalmente la tradición en Semana Santa, hay alguien que tiene un micrófono abierto y está entrando un sonido. Melton está roncando, pero Melton tiene que tomarse un café. Era Melton, Diego. Decía entonces, mire, ¿qué significa esta última semana de Jesús? Significan muchas cosas, porque es el momento donde él, lógicamente... Eury, escúchame, antes de que entren en esa reflexión, fíjate lo que yo acabo de decir, que hoy no es tan fácil ese tipo de cosas. Antes eso se podía hacer. Hay un tuit de Di Feble que da un dato importante. Ella dice, nadie se ofenda por pedir claridad en las compras, @COVID-19. De hecho, una de las empresas beneficiadas estaba siendo seguida desde hace meses por autoridades tributarias por presunción de irregularidades que incluyen emisión de comprobantes fiscales falsos y compras simuladas. Exactamente. Cualquier empresa que esté en cuestiones que son irregulares, eso brota porque brota.
Así es. En estos momentos eso brota porque brota. Y fíjese que ciertamente una de esas empresas estaba siendo perseguida. Está siendo perseguida por la DGI por irregularidades. Correcto, eso es, ya es muy importante decir, lo mismo que saber quiénes son los componentes, que en el registro mercantil sale todo el mundo, todo se sabe. Incluso recuérdense que una de las cosas que sirvieron de base para, por ejemplo, para todas las denuncias que hubo contra Diandino Peña fue muchos registros mercantil que había un conjunto de personas y fueron cuestionadas. O sea, en eso hay que estar claro que ya es muy difícil dar usted tener un testaferro que sea un agente insolvente. Usted puede tener un testaferro solvente, y entonces que pague sus impuestos y usted explica todas las cosas, pero insolvente es muy difícil. Decía entonces, miren, una breve reflexión sobre lo que representa Jesús. En la humanidad se divide antes y después de Jesús, sobre todo para los que estamos bajo la orientación de la fe cristiana en sentido general. Y tradicionalmente la Semana Santa es un periodo de reflexión que en los últimos tiempos, fruto del cambio que ha tenido el mundo, era más una fecha de celebración y de gozo y de ir a la playa, una serie de cosas, y no una época de reflexión de lo que significaba Jesús. Yo espero que esto, donde estamos todos confinados y no puede ir nadie a la playa, ni salir ni siquiera de los sitios donde están, ni de sus casas, sirva un poquito para reflexión de cada uno de nosotros sobre lo que representa Jesús para el mundo y en nuestras propias vidas. Porque yo he dicho, tradicionalmente he estado desde hace un tiempo dando orientaciones sobre lo que entiendo que son las 4 grandes enseñanzas que ha tenido Jesús para la humanidad y para cada uno de nosotros, que siguen siendo actuales en el día de hoy. Las 4 grandes enseñanzas de Jesús, desde mi punto de vista, son: primero, amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Dice que el primer gran mandamiento es amar a Dios, y es fundamental porque Dios todo lo creó y es su Padre y es Él también hecho hombre. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hoy más que nunca tiene validez en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. El coronavirus nos ha enseñado o nos ha multiplicado, nos ha traído esa enseñanza y nos la ha multiplicado lo importante de ser solidarios, de amar al prójimo. O sea, hoy más que nunca esa enseñanza de Jesús tiene absoluta validez. Todos estamos tratando de ser lo más solidarios posible, empezando desde los estados que son más intratables hasta las personas que son más intratables y sobre todo los que son muy solidarios. Yo he dicho, la solidaridad es el lenguaje de este tiempo, es el lenguaje de este momento, y ese es un lenguaje que siempre enseñó Jesús en todas circunstancias y en todo momento. Lo segundo es perdonar. Una de las grandes enseñanzas de Jesús fue el perdón, hasta tal punto perdonó tanto y enseñó tanto a perdonar que perdonó a quienes lo crucificaron, a quienes lo mataron, diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el perdón es una forma grande de tú ganarte a ti mismo. Cuando tú odias a alguien, cuando tú le haces algo a alguien, eso está haciendo daño a ti. Cuando tú tienes un odio contra alguien, ese odio te está lacerando tu corazón. Entonces hay que aprender a perdonar y a perdonar completamente, otra de las grandes enseñanzas de Jesús. La tercera, ser humildes. Jesús es la muestra más clara de la humildad, hasta el punto que en su época fue capaz de a sus discípulos lavarle los pies, que yo digo que es uno de los momentos más grandes de humildad en toda la historia de la humanidad, porque en ese tiempo era una de las cosas más denigrantes. Había un esclavo que se tenía adentro de las casas. Recuerden que las casas todas, las calles eran todas de polvo, no estaban pavimentadas, eran de polvo, y entonces había un empleado, un esclavo a la entrada de cada casa para que le limpiara los pies a los que llegaban. Era la cosa más humillante. Sin embargo, Jesús le lavó los pies a sus discípulos, mostrando esa humildad grandiosa, extraordinaria, y él fue ese símbolo de humildad. Y finalmente la entrega por los demás. Dice el apóstol Juan que el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Es decir, usted entregarse por los demás es también una de las grandes enseñanzas. Ojalá que este momento, que este tiempo, con esta Semana Santa especial, que no va a ser igual a ninguna de las que hemos vivido durante mucho tiempo, sino que va a ser una Semana Santa donde sí nos va a permitir mucha reflexión, mucha entrega. Pensemos en esas 4 grandes enseñanzas de Jesús: amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, perdonar, ser humildes y entregarnos por los demás. Que esta sea una tarea importante en esta Semana Santa. Le deseo yo a todos los que están en sintonía con nosotros y a todo el mundo, y usted mismo, a sus familias, a sus amigos, que usted se está comunicando con ellos, traten de buscar la esencia de lo que significó Jesús para cada uno de nosotros y llevarlo cada vez más a la práctica. Viniendo al plano de la actualidad, miren, el programa FASE lo valoramos por lo que significa de ayuda sobre todo a las pequeñas, micros y medianas empresas.
Sin embargo, Codopyme, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, ha planteado una serie de cuestionantes a lo que es la implementación del programa FASE. Lo llama que es un programa difícil, confuso y excluyente, que según ellos desprotege en vez de ayudar a las MIPYMES, a las pequeñas, medianas y microempresas. Y da una serie de cuestionamientos, yo voy a analizar brevemente algunos de ellos, en algunos estoy de acuerdo, en otros no, pero creo que evidentemente ellos mandaron una carta el pasado viernes al presidente Danilo Medina, cuando, ¿verdad?, el jueves fue que se empezó a implementar, se dieron los pasos concretos de implementar, nosotros mismos tratamos de que fuera lo más claro, salió entonces el decreto, donde ya explican de manera concreta cómo se va a aplicar el programa FASE para las pequeñas, medianas y microempresas. Entonces, ¿cuáles son los cuestionamientos? Ellos parten del hecho, la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, la Codopyme, que incluso es parte, es importante porque lo pusieron como parte de los veedores para las compras. Entonces, ellos en esa carta que le mandan al presidente Danilo Medina parten del hecho de que el 98% de las empresas dominicanas son PYME, son pequeñas, medianas o microempresas, que aportan alrededor del 40% del Producto Bruto Interno y que además, como decíamos nosotros la semana pasada, generan alrededor de 2.7 millones de empleos en el país. O sea, partiendo de ese hecho, hay que tomar en cuenta lo que ellos dicen. Lo primero que plantean es, que era una preocupación de Melton la semana pasada, cómo van a pagar ellos el 30% restante del salario de los empleados que tienen suspendido. Dicen ellos, para las pymes sobre todo. Porque para las grandes empresas eso no es problema. O para empresas medianas, digamos, que tienen cierto capital, no es problema. Ahora, dicen ellos, para las micros y para las pequeñas. Bueno, es que no hay flujo de caja. Exacto. Dicen, como nosotros no estamos haciendo nada, aunque es una sugerencia, porque la FASE lo que sugiere, es una sugerencia que hace, que aporte, el gobierno va a aportar el 70% hasta 8,000 pesos y las empresas deben aportar el 30%. Pero dicen ellos, bueno, aunque el gobierno lo sugiere, ya eso se da como un hecho y los empleados creen que es así. Además, imagínense la empresa que no lo haga. Va a pasar como una empresa indolente. Y dicen ellos que lo que sugieren al gobierno es que para las micros y pequeñas empresas, en vez de ser el 70% que el gobierno cubra, que cubra el 100%. El 100% del salario mínimo que ellos plantean de los trabajadores que estén suspendidos. ¿Por qué? Porque dicen que de lo contrario ellos no van a poder soportar eso y podía provocarse una quiebra generalizada de esas pequeñas y microempresas. Yo creo que ese argumento debe ser evaluado por el gobierno. O sea, yo creo que habría que ver la cantidad que implica eso, habría que ver una serie de elementos, el gobierno tiene que, lógicamente, siempre habló de que era una primera fase, la fase era una primera fase, porque vendrían otros momentos. Yo creo que ese planteamiento de Codopyme tiene que ser evaluado y tiene lógica para ser implementado. El otro elemento que plantean ellos es, yo pensaba que cuando se habló de que aunque suspendieran a los empleados no se iban a quitar su seguridad social. Ellos plantean que no, que supuestamente al empleado que es suspendido no le vale, dice Codopyme, eso habría que averiguarlo, tengo que averiguarlo. Pero si es así, yo creo que ellos tienen razón también. Se supone que aunque usted suspenda a un empleado, no le puede suspender en esos 2 meses que se plantea la emergencia lo que es su asunto que tiene que ver con salud, su seguro de salud. No puede ser, no debe ser. Y ahí, si la empresa no lo puede pagar, también habría el gobierno que tomar alguna decisión frente a esto. Voy a averiguar exactamente qué es lo que implica, porque mi criterio era que no se suspendía la seguridad social de los empleados en el periodo de emergencia. Era lo que creía, pero ellos dicen que no. Parece que al darle detalles han entendido y le han planteado, y por eso ellos dicen que cómo van a lograr, le hacen una pregunta al presidente, presidente, ¿cómo lograremos que los empleados entiendan que no van a tener cobertura de salud en este momento de crisis sanitaria porque nosotros no podemos pagarla? Porque lo lógico es que, ¿verdad?, que las empresas la paguen. Entonces ellos piden también ahí una situación especial de parte del gobierno. Lo otro que plantean ellos es en torno a los préstamos de banca solidaria. Ellos dicen, en el sector el sector financiero no hubo problema, en el sentido de que el sector financiero decidió que durante 3 meses no van a cobrar los préstamos. Muy bien. Ahora ellos dicen, en banca solidaria, que es del gobierno, no es el sector financiero privado, no se ha tomado esa medida, dicen ellos. Y entonces plantea Codopyme que han recibido incluso llamadas de banca solidaria pidiendo que paguen préstamos, muchos préstamos que ellos tienen con muchísimas facilidades.
Es cierto que es totalmente diferente al sector financiero privado, pero son préstamos. Y si usted no está produciendo, si usted tiene los empleados parados y la empresa suya no está produciendo, creo que la lógica económica también lleva a que el gobierno, en el caso de Banca Solidaria, porque lo hizo con el Banco de Reserva, que aunque es un banco privado, es el Banco del Estado. Entonces tiene que también darse, y ahí tiene toda la razón Codopyme, en el caso de Banca Solidaria también debe haber una especie de prórroga para el pago durante los 3 meses, tal y como se hizo con el sector privado informal. Lo otro es, y también creo que tienen toda la razón en este aspecto, dice que en la liberación del encaje legal, el Banco Central tomó una medida buena, ¿verdad? Liberar el encaje legal para que haya facilidades de préstamos, sobre todo para los sectores productivos y en el caso de las pymes. Pero dice que tomaron la decisión con la siguiente con lo siguiente: las facilidades crediticias no serán aplicables para reestructuración, renovaciones ni préstamos anteriores al 23 de marzo del 2020. O sea, todas las facilidades que van a haber es posterior al 23 de marzo, el inicio del periodo de emergencia. Entonces, Codopyme dice lo siguiente: para nosotros poder reestructurar, vamos a coger un préstamo nuevo, vamos a tener facilidades, pero tenemos el préstamo anterior que tenemos que estar pagando igualito. Claro, tenemos facilidades para tres meses, pero esos préstamos están ahí. Entonces, ¿qué dicen ellos? Yo creo que ahí la Junta Monetaria debería evaluar, ver la implicación que eso tiene. Pero ellos lo que plantean es que las facilidades que puedan tener para una reevaluación de los préstamos para poder partes, valga también para los préstamos que tienen antes del 23. Facilidades en función de ese encaje. ¿Qué es lo que plantean ellos? Que ellos puedan coger un préstamo ahora para la magnitud, resolver algunas cosas del anterior y lógicamente también empezar a pagarlo 3 meses después, como se ha planteado que este año. Yo creo que también es válida esa preocupación. Yo no sé el monto de lo que implicaría eso exactamente, ni lo que implicaría para las decisiones de esto del encaje legal, pero evidentemente para ellos poder tener capital de trabajo en este periodo difícil, poder mantener una parte de la empleomanía o pagarle, como está planteando el programa FASE, evidentemente que tiene que haber más facilidades para los préstamos que van a coger ahora y para los préstamos anteriores. Yo creo que ahí estoy hablando solamente de las micro y de las pymes, de las pequeñas y micro, porque las otras tienen un poquito más de facilidades para estos préstamos. Ahora, para las pequeñas que no tienen gran capital, es válido ese elemento. O sea, yo creo que estos cuatro cuestionamientos que hace Codopyme en una carta que le mandan al presidente Medina son válidos. Deben ser evaluados por las autoridades y deben darle una respuesta, porque evidentemente la segunda etapa de medidas que tiene que tomar el gobierno tiene que llegar de manera inmediata, porque evidentemente hay 15 días más que probablemente también tenga que extenderse de este periodo donde prácticamente las empresas van a seguir operando sin capacidad o con muy poca capacidad de conseguir ingresos. Y en ese aspecto el gobierno debe ser el facilitador y el que ayude cada vez más a que el sector productivo pueda garantizar que sus empleados tengan ingresos para que la economía no colapse totalmente. Así que yo valoro esta carta que le envió Codopyme al presidente Danilo Medina y exhorto a que tanto el gobierno como la Junta Monetaria evalúen con justeza estas medidas y puedan aplicar lo que plantea Codopyme. Bien, señores, entonces vamos a hacer una pausa para continuar con los comentarios. Cambio y fuera.